el honor que puedo recibir y la gratitud porque me haya un ciclo tan importante, ¿no? Y a formar parte de nuestras compañeras y compañeros que están dejando lo mejor de su vida y dándoles a ustedes lo que mejor uno puede dar, aquello que habiendo aprendido, ¿no?, lo ha convertido en aquello que es su criterio, su sensibilidad, su prioridad para regalarlo, ¿no?, para hacer eso que en la tradición tanto clásica como bíblica se llama gracia, aquello que no espera ninguna recompensa de ningún tipo, ni económica, ni siquiera la que se acerca a la vanidad, ¿no? Por tanto, infinitas gracias. Pero infinitas gracias también a ustedes, a los alumnos, a las alumnas, ¿no? Miren, yo no estoy seguro de haber aportado nada especial, salvo, lógicamente, ser cadena en la transmisión. Pero si hubiera alguna palabra, si hubiera alguna idea, si hubiera algo que en un momento determinado les pueda llamar la atención, les haya llamado la atención o puedan en el futuro ser recibido con una cierta dosis de interés, les aseguro con absoluta sinceridad y profunda emoción que nació, apareció, aconteció para mí en el encuentro con algún profesor o alguna profesora, pero especialmente, por supuesto, también con los maestros que leemos, ¿verdad?, en la creación o en el estudio, pero especialmente, maravillosamente, en un momento de cualquier clase, de cualquier encuentro con ustedes. No sé por qué especial misterio, pero hablando de Ulises o de Moisés, de repente la aparición de la importancia de la unión de Jerusalén y de Atenas que estábamos hablando, me pareció tan relevante que debía ser una prioridad en el conjunto del ser y el deber ser de nuestra labor como profesores, pero también como ciudadanos. Y a partir de ahí puedo ponerles 14 ejemplos de lo que ustedes me han regalado porque nació en ese contexto. Permítame, por tanto, unir gratitud, admiración, ¿verdad?, satisfacción a honor para empezar esta pequeña recorrido por un clásico ineludible, inevitable de nuestra historia universal de la literatura. Y déjenme empezar asumiendo un reto que hace unos días, ven ustedes, en una clase, en mi querida Universidad de Mayores, a la que doy una clase sobre estas cosas de las que les hablo, me sucedió. Saben ustedes, saben muy bien mis alumnas y mis alumnos, ¿no?, les digo que nada más sagrado dentro de nuestra clase que me interrumpan. Por tanto, incluso hoy en esta conferencia, háganlo en cualquier momento, especialmente, como les digo, en el que quieran aportar 3 cosillas, ¿no? Una, su satisfacción con lo que estoy diciendo, por tanto, su mejor alternativa. La segunda, cuando no entiendan algo y mi lenguaje se vuelva críptico y, por tanto, lejano a su interés y a su necesidad de comprender aquella comprensión que nos pedía, ¿verdad?, Hannah Arendt en nuestro siglo XX, que significa el ir a la raíz de lo que está diciendo, haciendo, viviendo, expresando el otro en esa alteridad que nos constituye y que es una obligación comprender, incluso para discrepar o incluso para enfadarse con la postura del otro, pero que hace necesaria la comprensión. Y ella lo llevó al extremo, ¿verdad?, de dedicarse a comprender aquello que pareció incomprensible como fue el Holocausto, ¿no? Bueno, si tenemos ese espíritu, el otro día una compañera de clase mayor me dijo, pero Javier, esto de la Biblia ¿no será, primero, un anacronismo su propia existencia hoy, en el siglo XXI, y al mismo tiempo, y el leerla? Piensen ustedes que cuando oí esas palabras era inevitable que se me removiera un poquito, si ustedes me lo permiten, ¿no?, las propias tripas, porque me dijera, pero bueno,
esa palabra de la que yo trato de huir y me la ha aplicado nada menos que a lo que estoy explicando. Y comprendí que era pertinente la pregunta, como casi todas las que hace la posmodernidad. Quizá falte una respuesta adecuada, quizá en la propia posmodernidad, ¿verdad? Ese cultivo del fragmento nos lleva a no entender el sentido. Y entonces, sin querer, paré un momento y le dije, voy a contestarle, pero déjeme frenar un poquito la pasión con la que quisiera hacerlo. Aunque también es buena la pasión de vez en cuando, ¿verdad? Y le dije dos cosillas, ¿no? Quizá si predicáramos absolutamente eso, debíamos empezar también por Homero, también por Hesíodo, también, es decir, y aplicarlo a la Ilíada y a la Odisea, quizá toda la literatura mesopotámica antigua, quizá toda la literatura egipcia antigua, quizá la mitad de los clásicos, quizá, ¿verdad? Y en ese sentido llegar a Shakespeare y a Cervantes, y me parece un pelín exagerado. Pero sobre todo, podría ser exagerado y ser, por otra parte, razonable. Pero sobre todo, pensé otra cosa. Alguna de las cosas que señalan en esa lectura de la Biblia resulta también un pequeño desafío para el siglo XXI. Y pensé que sí, y debía hoy, por tanto, primero agradecerle la pregunta a nuestra compañera y al mismo tiempo empezar contándoles un cuento. Había una vez, ¿verdad?, un señor al que luego le pusieron un nombre muy curioso. Todavía hoy siguen dándole vueltas al nombre que tiene. Es más, una parte de los que lo cuentan no pueden ni siquiera pronunciarlo. O sea, muy raro. Se llama JHWJ o YHW. Efectivamente, diciéndolo así, respeto la tradición, ¿verdad? Parece que muy antigua, igual incluso anterior a la aparición del judaísmo, saben ustedes, en el Israel antiguo, pero que llega hasta hoy, donde los judíos ortodoxos, incluso algunos conservadores y reformistas, no pronuncian hoy nunca y en ninguna circunstancia la palabra Yahvé, que por cierto es su propio Dios. El Dios que se hace, digamos, identitario con su propia tradición cultural, ¿verdad? Bueno, pues ese ser que apenas le llamamos, pero que presume en el relato que voy a contarles muy brevemente, de que, y le manda a Adán que ponga nombre a las cosas, porque sabe que poniéndoles nombre les da una realidad, y al poseerla ocupan un espacio de significación en el mundo. De repente, una buena tarde, le da por hacer un hombre. No le sale mal porque hace lo que hace el artista, es decir, lo que hace el creador. Y lo hace de dos maneras, las dos que nos ha dado lugar, curiosamente, a la estética que se traduce en la iconografía o el arte plástico y en la literatura que se reconoce en la palabra. Y por si acaso, por si tenía alguna duda, dice, lo voy a contar dos veces. Una con palabras y empieza diciendo que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y esto lo cuenta en la parte primera del capítulo 1 de Génesis. Y en la segunda dice, lo voy a hacer como el alfarero, que es el que realmente empieza a hacer el primer arte que conocemos, al menos material. Me podrán ustedes decir, y con razón, que tenemos un arte paleolítico extraordinario y simbólico anterior. Pero es verdad que desde este punto de vista de unión con la naturaleza, esa arcilla significa mucho, y después de hacerla, deformarla, es decir, que antes de insuflarle vida ya poseía una pequeña significación, la alcanzó plena cuando sopló en sus narices, dice el cuento, ¿verdad? Y se hizo hombre. Pero le faltaba un complemento en esta segunda relación y apareció la mujer. Hasta ahí muchas cosas podemos ya evocar, pero sobre todo que estamos ante el mito de la creación y el mito de la transgresión que da lugar nada menos
que a la aparición y a la ordenación del conocimiento en el mundo. ¿Y por qué les cuento el cuento que saben de sobra? ¿Verdad? El de Adán y Eva, el de los dos árboles, el de, en fin, el de la llamada, ¿verdad?, ingesta de la manzana. No sabemos qué fruta era, ¿no? Debía ser apetecible porque decía que eran los ojos, etc. La conclusión de la transgresión y aquello tan imponente, ¿no?, cuando ese hombre, que no sabemos muy bien el nombre de él del todo, o al menos no lo podemos pronunciar del todo, ¿verdad?, le dice: espera un momentito, estos dos tipos, el hombre y la mujer, han comido y se han hecho conocedores de todo, es decir, del bien y del mal, así se expresa el todo. Esto es apoteósico. La unión tan deseable que va a recorrer hasta la modernidad. Y recuerden ustedes a Wagner, recuerden ustedes a Nietzsche, recuerden ustedes todo el comienzo del siglo XX, ¿verdad? En la que el conocimiento es al mismo tiempo el resultado de la ética, pero también la búsqueda de la misma, de la estética y de la búsqueda de otra mejor, uniendo lo bueno, lo bello, aquello que le pareció bien al propio Dios cuando lo creó, ¿no? Bueno, he usado esta metáfora para decirles que si la Biblia merece la pena ser leída, merece, entre otras cosas, porque tiene cuentos, porque tiene, ¿verdad?, relatos, es decir, tiene eso que nos apropiamos, ¿verdad?, en la literatura, y que tienen alguna pequeña significación, porque el mito no consiste en decir lo que no sucedió. Esto es una mirada muy pobre, muy cierto, que tiene una parte de validez, porque permitió, lógicamente, algo tan interesante como el famoso paso del mitos al logos, que hay que entender bien. Un paso de supresión del mitos. Esto es una cosa maravillosa que no me da tiempo. Espero que nos permite el debate con nuestros maestros de la tradición clásica, ¿no? Empecemos, ¿por dónde? Por el principio. Y si me permiten, voy hilando las diapositivas para que ustedes puedan hacerlo de una manera, o yo pueda hacerlo de una manera más expresiva, ¿verdad? A ver si voy a la segunda y ustedes me corrigen si por lo que sea no la vemos viendo. Algún día, en tiempos pasados, nuestra memoria actual fue futuro. Un día lo pensé y me pareció muy interesante. Es decir, nosotros ahora que hablar de la memoria, de su significación, de su impronta para lo que queramos construir, pocas veces pensamos que antes de que se constituyera en memoria fue futuro. Fue proyecto de algún hombre, de algún grupo humano, de alguna característica de un pueblo o de una determinada cosa que terminamos llamando cultura. A mi entender, es un hecho muy notable, porque tal posibilidad, la de que se produjera un futuro que tuviera significación, dio origen al acontecimiento, al que fuera, al que quieran ustedes, al más terrible de una guerra, al más terrible que ya se expresa en el propio mito de Caín y Abel, ¿no?, pero también al del mayor amor, del cantar de los cantares, que también está presente en la Biblia, ¿verdad?, o al de la misericordia, o al del nacimiento de un niño inesperado que da lugar a el sueño de un pueblo, ¿no? Y, curiosamente, el acontecimiento, aquel, cualquiera de los que expresemos, el éxodo, el que quieran, y si quieren no pasan a la tradición clásica o incluso a la moderna, incluso al libro que acabe de hacer el mejor de los autores literarios, ¿no? Porque su hogar, el del acontecimiento, fue la palabra que lo expresó, curiosamente, a lo que hoy llamamos literatura. No sé si tengo razón, pero si fuera así, podemos quizá también proseguir, ¿no? Debo hacerlo, ¿verdad? Si me pierden la vista, tampoco se preocupen demasiado, que ya me tienen muy visto. Por tanto, digamos algunas palabras que ustedes como estudiantes seguramente les llegan, obviamente, ahora temprana y esperanzadoramente a ellos,
y otros de nuestras compañeras y compañeros profesores ya les resulta curioso y conocido. Y digamos, algunas cosas que son singulares porque merecen la pena, ¿no? La Biblia es un libro de libros, un libro ciertamente muy extenso y muy largo, ¿verdad? Pero debemos corregirnos una vez dicha la Biblia. Que sea un conjunto de libros no nos indica que no debamos tener una pequeña precisión. Y aunque hablamos de la Biblia, y es razonable hacerlo, es parte de la cultura recibida y por tanto vale hacerlo así, cuando conviene señalar, porque es muy importante, que no son una sino dos, la judía y la cristiana. Es decir, la que expresa una identidad y la que expresa otra. No me parecen a mí contradictorias, pero sí fundamentales para su esencia. Hoy día, el judío, obviamente, si además es muy culto, como suele ser habitual, ¿verdad?, conoce perfectamente también la cristiana, pero no es en mejor sentido de la palabra su propia identidad cultural. Y la cristiana se ha apropiado, en el mejor sentido, de la judía, pero la ha hecho tan suya que la llamó incluso Antiguo y Nuevo Testamento para separar, pero también para unir las dos que la integraron en su propio seno. Por tanto, conviene distinguir cuando proceda, conviene unir cuando dé lugar a un hecho significativo que debamos comentar y que tiene su significación. Pero además la Biblia es decenas de historias, cientos de personajes, más de 1000 lugares en sentido estricto, ¿no? Y dos protagonistas singulares, Dios y el pueblo. Perdonen que resalte esto, porque muchas veces nosotros mismos, los profesores, yo mismo y mis compañeras y mis compañeros que me han honrado en una asignatura que hemos dado durante mucho tiempo y que sigue siendo vital para quienes la eligen, que se llama personajes bíblicos, sin querer, enfatizando al gran Abraham o al gran Moisés, o a la gran matriarca Sara o a la gran matriarca Rebeca, nos habíamos olvidado de que dos personajes constituyen una función esencial en el libro, es decir, en la literatura, en lo que, más allá de que sea, además, la expresión de una de las grandes religiones todavía hoy vivas, de dos religiones, si ustedes me apuran, todavía hoy vivas, ¿no? Son literatura, una literatura excepcional y tiene curiosamente dos personajes, Dios y el pueblo. Y los dos, si me permiten señalarlo, son polifacéticos. Y esto es muy curioso, porque casi siempre en una novela, aunque es verdad que el protagonista o el coprotagonista pasan por 1000 vicisitudes, no suelen ser, a veces lo son, poliédricos, entendiendo por ellos la asunción de diversas personalidades, algunas de ellas incluso contradictorias. Este es el Dios de la Biblia. No es precisamente el prototipo de un Dios de la venganza, de un Dios terriblemente bélico, al que muchas veces el tópico de la creación, incluso cultural, de personas incluso, permítame, ahora que soy mayor, de transgredir lo políticamente correcto, que se sientan en la propia Academia de la Lengua, le atribuyen esa cualidad al llamado Dios bíblico. Algunos lo reducen al del Antiguo Testamento. No, claro que lo es. ¿Cómo no va a ser el Dios del trueno? ¿Cómo no va a ser el Dios de la legitimación de una determinada violencia? ¿Cómo? Sin duda. Pero es también el de, reitero, aquel que van a asimilar a el Cantar de los Cantares. Es el Dios del perdón, es el Dios que acoge a pueblo, es el Dios de la emigración, el que expresa, ¿verdad?, el libro de Ruth. Es el Dios que es capaz de enfrentarse a Job en una dialéctica que inaugura nada menos que la discusión eterna entre el bien y el mal, ¿no? Y ese pueblo es igualmente polifacético. Primero porque representa una historia muy larga, muy larga, y al mismo tiempo porque ha pasado por 20 vicisitudes. Es el que se integra en el sueño de la liberación del Éxodo, por cierto, un pueblo que se identifica no precisamente inicialmente con una tierra, sino con una palabra de liberación. Una cosa muy curiosa.
en la historia de los pueblos normalmente empieza por donde uno se asienta y lo importante que es asentarse en ese sitio o porque ese sitio era de él. Este pueblo que llegó a hacer y va a hacer también una dialéctica enorme de su propia tierra y que va a impeler a la propia Biblia y algunos de sus sueños para legitimar la posición de ocupación, de territorialidad, con razón y sin razón, por las buenas y por las malas, empezó en un proceso de liberación, no un proceso de la tierra. Era al fin y al cabo un pueblo seminómada. Pero esa Biblia tiene 1000 años de creación y 2000, si me permiten, de interpretación. Y esto también lo hace especialmente singular. Porque tenemos que acumular ahora tres grandes verdades, si me lo permiten, de la historia literaria, ¿no? La de una creación que se extiende durante un tiempo y que no tiene un determinado autor, sino un conjunto de ellos que tenemos que desbrozar para acercarnos, obviamente, a la verdad histórica que exigía, con razón, por primera vez en la historia ilustrada de la humanidad, de nuestra humanidad, el gran Spinoza, que descubrió con algún predecesor, entre ellos un maestro nuestro, Abraham Ibn Ezra, digo nuestro porque era un ¿verdad? Judío hispano, judío de nuestro mejor hebraísmo medieval, ¿verdad? Pero fue Spinoza el que dijo, oye, que estos 5 libros no pueden ser de Moisés. Y al mismo tiempo no cabe interpretarlos de una sola y una manera, digamos, tal, sino que hay que buscar la circunstancia histórica en la que se mueve. Por tanto, el descubrimiento, el trabajo, la factura de ver cómo se produce ese conjunto y al mismo tiempo 2000 años de recepción. Y en un doble sentido igualmente maravilloso. Lo vamos a ver dentro de un momentito. El que hace exégesis, el que hace, digamos, interpretación constante del propio texto, pero el que hace al mismo tiempo la creación. Ojo, una Biblia que está en su conjunto cristiano en 2 idiomas, en hebreo y en griego. Y con sus 2 verdades. Es curioso. La veritas hebraica, recuperada en el siglo del Renacimiento a través de las Biblias políglotas, para ver si se había enfrentado o no de una manera positiva al griego que había sido vertido al latín de San Jerónimo, ¿verdad? Y otras más de 2.400 traducciones, que son las que dicen los libros a las que ha llegado la Biblia a tener para demostrar que es el libro más traducido y más leído a lo largo de la historia. Por cierto, si me permiten una palabra, hace apenas un mes y pico hemos asistido a la última, cercana a nosotros, que se ha hecho integralmente, que es nada menos que al de mi tierrina, al de la tierra que me vio nacer y que tanto quiero, obviamente, que es Asturias, en la que se ha traducido al bable, otros lo llaman la lengua asturiana, y también es objeto de la polémica, como siempre, de identidad en torno a una lengua, pero que acaba de traducir íntegramente a ese idioma también el conjunto de la Biblia. Se había traducido, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, se habían traducido pequeños fragmentos, pero hoy tenemos también en esa lengua el conjunto de la Biblia, ¿no? Cuarto fenómeno, ¿no? La Biblia como literatura y religión, constituyentes ambas integraciones del patrimonio cultural. Y esto también me permite contarles otro pequeño cuento. Cuando decimos es más literatura que religión, es más religión que literatura, probablemente podríamos ponernos en la mentalidad o acercarnos un poquito a la de los antiguos creadores de la propia Biblia, en la que seguramente la nítida, como en otros factores, separación de literatura y religión no fue tan drástica como hoy la Ilustración, con razón, ha podido ordenar. En definitiva, el proceso que nos conduce a la atomización de las disciplinas, siendo tan importante para el rigor, es a veces insatisfactorio para comprender que la rosa es una rosa, o si quieren ustedes, que la lengua
tuvo una significación primordial, al menos en la imaginación humana, que Walter Benjamin, ¿verdad?, señalaba de una manera precisa en el lenguaje adámico, aquel que quiso expresar que la palabra respondía necesariamente a la cosa y que otro mito, la Torre de Babel, ¿verdad?, reordenó para también la creación imponente de ese testimonio cultural que son las innumerables lenguas de la propia humanidad, ¿no? Esa dialéctica, por tanto, preside Perdona, también... Javier, Sí, no sé si, perdona que te interrumpa. cómo Ha no, levantado la mano R, como decías antes que los alumnos podían, que las claro, estudiantes pueden claro. interrumpirte, pues no lo sé, lo digo por R, que no sé Perdóname. quién sea. No te oía, Carmen. ¿Qué debo corregir? No, no, corregir nada. Es que, como habías dicho antes, que te podían interrumpir por si tenían Sí, alguna pregunta. Bueno, sí. pues te lo digo porque pone aquí que R ha levantado la mano. No sé quién será R, Ajá. Ah, pero ah, aquí hay ah, alguien ah, que ah, quiere hacer adela- una pregunta. Interrúmpame, por favor, quien lo haya hecho. Que como estoy pendiente del texto, no la veía. Discúlpeme. Venga, F adelante. Parece R que adelante. R, que no sabemos quién es, no habla. O Bueno, pues R. entonces, no sé, es que solamente pone R en la Perdónenme pantalla y en la mano. un Entonces, como parece que momento. no se atreve a hablar, pues perdona por la interrupción, ya no te interrumpo más. No, no, al Perdón. contrario. Al contrario. Un segundito que estoy abriendo el chat por si hubiera nuestra compañera o compañero querido decir. Pues tiene la mano. Bueno, cuando quiera retomarlo, la escuchamos con mucho gusto o le escuchamos con mucho gusto. ¿Cómo no? Bueno, y entonces mantengo la pantalla abierta para verlo en todo caso. Bueno, les decía, por tanto, esos 2000 años de interpretación y esa unión de literatura y religión. Y decía que los antiguos no las separaban tan diametralmente como nosotros. ¿Qué nos queda, por tanto, como desafío? Quizá no destruir, lógicamente, lo que la Ilustración ha hecho, no nos queda otro remedio que ordenarlo así. Pero pensar que nos falta quizá un poquito de sutura en algunas cosas. Nuestra, ¿verdad?, el testimonio estético nos permite llegar a la decisión tan importante de que, perdonen que estoy cogiendo el cable para que no perdamos en ningún momento el contacto. La unión de la estética nos permite esa sutura entre literatura y arte iconográfico. Por tanto, hay que andar, sino hacer de otra manera. Que la modernidad hizo por mor de la propia ciencia al ordenarnos en disciplinas diferentes, ¿no? Pues bueno, la Biblia tiene la ventaja de ser al mismo tiempo viva una literatura y una religión. Les pasó lo mismo a antiguas literaturas de la humanidad, pero no se hizo efectiva aquella unión. Y permanece no solo en la tradición judía y cristiana, sino por supuesto en la musulmana, que hace del triángulo la famosa literatura de los 3 libros, ¿verdad?, las literaturas del libro, pero ojo, permanece también intacta en el hinduismo, en el budismo, ¿verdad?, en todas las grandes religiones oigovas, ¿no? Es también el libro, ¿verdad?, de los nombres, las palabras y las cosas. Lo habíamos comentado hacía un momentito, pero lo reiteramos. Y el ser de los nombres significa mucho, ¿verdad? Porque significa el poner el sello y la identidad a cada persona y a cada cosa. El ser las palabras significa mucho. Es la creadora, por tanto, de la vida a través de la palabra. Y eso al final es la literatura. Y ser de las cosas significa que ninguna nos es ajena porque suelen ser producto de lo que el ser humano haya hecho o vaya a hacer. Debo decirles, sin embargo, en esta otra diapositiva, ¿verdad?, que me acerca a entenderles un poquito. Voy a ser respetuoso, Carmen, ahora, pero lógicamente si en un momento
les canso, digan ustedes que corte lo que resulte oportuno. Esta es una pequeña aportación que entiendo fundamental para entender, por supuesto, la tradición de la literatura bíblica y el desafío que nos hace el propio siglo XXI. Yo creo que ha caracterizado a la vida del ser humano algo parecido a lo que trato de rehacer en esto, asumiendo plenamente, incluso orgullosamente, lo que significa la herencia ilustrada de la ciencia. No hay vuelta atrás a eso. No hay vuelta atrás al paraíso una vez que tomamos el árbol del conocimiento. Seguramente, y empiezo por mí, hubiera sido el primero en comer la manzana porque no quería quedarme sin conocimiento. El propio gran Aristóteles, ¿verdad?, señala que un minuto antes de morir debemos permanecer con la curiosidad de la propia apertura al conocimiento. Si es así, a mi entender, el hombre está constituido, el hombre y la mujer, el ser humano, están constituidos por tres racionalidades que se integran en él y que debe integrar en él. Sin ninguna duda, la científica, la que procede de la ciencia experimental, aquella que nos da el sujeto en la que el método nos asegura su eficacia y su verdad. Ahí tienen ustedes la vacuna para demostrarlo como un acto más de los innumerables que está produciendo el conocimiento científico. Pero junto a ella está la racionalidad simbólica, la que les estaba expresando en los símbolos que significan los nombres, que significan las palabras, que significan, en definitiva, los relatos, y que Norton Frey nos señalaba que residían justamente en lo que tienen de mito. De ahí que el símbolo y la metáfora, hoy el profesor Javier del Prado todavía hacía recientemente el libro que mejor indica la mítica hoy, ¿verdad?, en esta lectura simbólica de la realidad. Y finalmente la filosófica, aquella que nos da razón para ir a la actividad, para ir a la polis, para ir a la política, para ir a la ética, para ir a la estética, para ir, en definitiva, a aquella capacidad de transformación que el hombre tiene en su propio devenir, ¿no? Por tanto, para el conocimiento, la interrelación de las tres razones, a mi modo de ver, resulta fundamental. Es verdad que la más apropiada para el logos de las artes y sus lenguajes es la simbólica. Es aquella que le otorga una autonomía e interdependencia con las otras desde su propia definición. Explicar la metáfora no es solo explicar la capacidad que tiene el cerebro para producir ese ámbito de realidad, sino también la propia simplicidad aparente que hay en el verso de Machado de que se hace camino al andar, lo cual parece una contradicción desde el punto de vista estrictamente experimental. Y sin embargo, la propia experiencia del símbolo le otorga el entendimiento inmediato y sobre todo la sugerencia que tiene en el propio. Y el símbolo, seguramente para mí, es el locus, el lugar, pero también la casa que les decía antes del acontecimiento en la literatura, de ahí la metáfora, y en la religión, que significa la celebración de una memoria, ¿verdad? Bien. La relación, por tanto, simbólica como referencia de realidad de la ficción o la creencia. Y permítame corregir la propia palabra ficción. En este sentido, déjeme decirlo de una forma rápida, aunque merecería una clase, ¿verdad? La ficción no es, como solemos habitualmente decir, la opuesta a la realidad. No, la ficción, como literatura, como creación literaria, es tan real, si me lo permiten, tan radicalmente real como la realidad material. Por tanto, quizá, la disyuntiva, la dialéctica, se produzca entre ficción, entre creación, ¿verdad?, y realidad material, no entre ficción y realidad. De ahí los males entendidos que todavía hoy surgen en el análisis de la obra literaria, a mi entender, ¿no?
Pero esto también permite que el tejido literario y la textura religiosa pueden complementarse como expresiones de significación y sentido, existencial, moral, trágico, feliz, en definitiva, la que expresa la Biblia. No significa, en modo alguno, que la literatura lleve a la obligatoriedad de la creencia o que la creencia exija una determinada lectura, me apresuro a decir, fundamentalista del hecho literario, en modo alguno. Esta sería, si me lo permite, una transgresión ilegítima del campo de la literatura y del ámbito de la religión que, estando muy cerca en el origen, no deben confundirse porque poseen su propia identidad y, por lo tanto, una lleva a caso de expresarla vitalmente a la creencia y otra lleva, lógicamente, al disfrute, y ambas son compatibles y respetables, porque puede, por fortuna, uno dirigirse a la literatura de la Biblia sin ser creyente y siéndolo, igual que viceversa puede hacer con la realidad literaria que, lógicamente, puede todos disfrutar, ¿no? Sigamos, si les parece, un poquito adelante en este discurso rápido por el que quiero ir. La Biblia es ese clásico singular, ¿no? Ese libro de libros, ¿verdad?, que permite quizá los procesos que ahora les describo, ¿no? Es un portentoso caso de diacronía y sincronía, de memoria, historia y escritura. Tiene un largo periodo de gestación de la Torá y Nevi'im. Perdonen para los que no tienen por qué tener todavía la introducción a estas palabras técnicas. Torá es lo que en la tradición cristiana llamamos Pentateuco, ¿verdad?, los 5 primeros libros de la Biblia, pero que al recibir este nombre de la Torá, que significa en hebreo ley y enseñanza al mismo tiempo, lo cual es una, ¿verdad?, gran novedad, si me lo permiten, en la realidad de las propias palabras y de la propia ordenación de textos, ¿no? Equivale, por tanto, a aquello que el núcleo, el core, que dirían los ingleses, ¿verdad?, el interno, el corazón de la propia Biblia judía, ¿verdad? Y Nevi'im es lo que nosotros llamamos profetas, en el bien entendido que para la Biblia judía esta agrupación es mayor que la que nosotros reunimos con los profetas, pero entiéndala en su mejor sentido. El largo periodo que va de la gestación de la Torá y Nevi'im significa un tiempo de oralidad, un tiempo de constitución de identidad, un tiempo de armonización del origen, ¿verdad? ¿Y qué significan? Epopeya, poder, profetas, ley, sacerdocio, mito y escritura de la experiencia fallida del imaginario imperecedero de la alianza. Es decir, en un momento determinado, en el proceso del éxodo y de la experiencia colectiva de aquel grupito que salió de Egipto, se produce aquella teofanía en el Sinaí, ¿verdad?, en la que aquella Torá, ¿verdad?, aquella ley que se da en aquellas piedras que el cine les evoca muchas veces a partir del texto literario, ¿verdad?, se convierten en el imaginario del pacto de Dios con el pueblo. ¿Y por qué digo experiencia fallida? Porque en la percepción de la historia muchas veces ha fallado y ha originado desde el destierro hasta la propia historia de esos casi 2000 años de alejamiento de la tierra que les vio ordenarse en un pueblo, ¿no? Pero es curioso, la Biblia como intérprete de sí misma, esto le pasa a pocas literaturas. Es lo que llaman los judíos, ¿verdad?, en su tradición, los ketubim, lo que llama la tradición cristiana los escritos, lo que no es ni Torá ni Vivim, sino el resto. Y es curioso porque ese resto, lleno de una literatura hermosísima, es, entre otras cosas, además de pura creatividad, la propia interpretación de la Biblia a través de una nueva creatividad. Es la Biblia que glosa a la propia Biblia. Déjeme poner 2 ejemplos por la rapidez con la que voy, ¿no? Los salmos.
por una parte tienen, ¿verdad?, un objeto determinado en la liturgia religiosa, pero por otra parte son versos. Es la poesía hebrea en su propio nacimiento. ¿Y qué hace? Bueno, en una de sus grandes partes, cantar la creación. Y al cantar la creación, la extiende. Es decir, la recrea. Es decir, la vuelve a ordenar. Esta es la pequeña maravilla de él. Pero lo hace el Cantar de los Cantares, que no tenía previamente ninguna referencia. Y dice, ¿cómo hilo yo esto? A través de los pequeños hilitos que tenía previamente en la Biblia y, lógicamente, con el material tan humano del amor, del eros, de la igualdad radical del hombre y la mujer en medio de un mundo patriarcal, en la que la mujer de repente se convierte en la que busca al hombre y el hombre en la que salta el eros inmediato de la relación del amor que le sostiene como iguales, ¿no? Bueno, junto a ello está el gran Job, ¿verdad? Aquel que predica la lucha contra el propio Dios a través de los amigos y del propio diablo, ¿verdad? Contra el propio Dios, porque no acepta una ética recibida que dice que identifica a la bondad y al bien con aquel que tiene éxito. Fíjense ustedes, una teodicea del 500, del 400 antes de nuestra era, predicando contra, lógicamente, aquellos que intentan imponer la ética y la lógica del capital, si me lo permiten, desaforado del mundo mercantil que justifica cualquier aberración contra otro ser humano, ¿no? Al mismo tiempo, esa Biblia y ese proceso de creación va de la sacralización de la escritura a la canonización de los textos. Aquello que había aparecido como una especie de normalidad entre religión y literatura, entre culto y expresión literaria, poco a poco se sacraliza y poco a poco se canoniza, pero en un proceso muy largo. Un canon que lleva a que en el caso de la Biblia judía se produzca a final del siglo I y el caso de la cristiana, es decir, el Nuevo Testamento, a finales del IV. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. De su proceso inicial de creación a su proceso de consumación escrituraria y canónica. Paradójicamente hoy, en nuestro máster, pero sobre todo en nuestro grado, ¿verdad? Nuestras alumnas y alumnos pueden testificarlo. Tenemos hasta una asignatura que llamamos del canon, emulando este mismo proceso. De una forma laica, cierto, pero también de una forma ordenada, que tiene una enorme ventaja porque referencia aquello que nos parece más importante, más ordenado, más razonable para estudiar. Pero ojo, que deja al margen a otra parte de la creatividad, como dejó al margen la canonización de los textos a los llamados apócrifos, que son la extensión de una parte de la propia escritura creativa, algunos de los cuales son elementos literarios excelentes. Y esto nos pasó en la literatura laica. Hoy día otorgamos una importancia excesiva en el ámbito del género literario a la tradición policíaca o a la tradición que queramos expresar de la literatura del siglo XX. Y junto a ella, por supuesto, a la de la feminidad y a la de la lucha contra cualquier tipo de neocolonialismo. Pero con ello estamos también ordenando la crítica al propio canon que habíamos recibido. Esta dialéctica está constituida ya en la propia transmisión de la Biblia, ¿no? La creación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el proceso de exaltación del nuevo protagonista y la apropiación tipológica de la Sagrada Escritura. Ya había canon judío, se lo apropia el cristiano para ordenar su propio canon. Y el Nuevo Testamento aparece no solamente como la historia de Jesús, de sus seguidores, etcétera, cosa por otra parte grandiosa, sino también al mismo tiempo como la apropiación tipológica del Antiguo Testamento, donde todo iba a ser precedente de la consumación del tiempo, de la consumación de la vida, de la consumación de la creación, ¿verdad?, que se da en Jesús y en la nueva moral del cristianismo, ¿no? La literatura apocalíptica cierra el ciclo, ¿verdad?,
de escriturario como la epifanía del mundo futuro, utopía y distopía en el gran libro del Apocalipsis, que hace de los apócrifos modernos apocalípticos o distópicos, ¿verdad?, uno de los géneros preferidos, de los subgéneros preferidos, por una parte de los creadores modernos, hasta llegar al magnífico cuento de la criada, ¿verdad?, de esa autora canadiense indispensable, y por supuesto de su traducción a esa producción que en nuestro máster, ¿verdad?, resulta fundamental en el diálogo con las otras artes y expresiones estéticas, como es lógicamente hoy el cine en primer lugar en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Seguimos, si les parece, en este rápido recorrido, que voy a hacer un poquito más rápido por mor del tiempo, si les parece. Bueno, si teníamos ese... Perdonen, que no pasa la página. Un instante. Sí, creo que sí. Sí. De la recepción de la Biblia y su escritura. La larga marcha de las arquitecturas del judaísmo y cristianismo en sus fenómenos de interpretación recreadora da lugar a otro proceso en ese triángulo que antes les explicaba. El primero es, sin ninguna duda, de extensión. La Biblia judía, a sí misma, se ve como un inicio en la Torá de una ley que se va extendiendo a través de la propia oralidad. Y si al principio crea con el canon la ortopraxis y las ortodoxias que ustedes conocen muy bien, con el canon, ¿verdad?, aparecen ya al mismo tiempo las literaturas apócrifas. Pero en la ortodoxia, ¿verdad?, aparecen los desarrollos de la Torá en la elaboración rabínica. Los rabinos, en la tradición de la Biblia judía, son los creadores de esa primera literatura del siglo II, de la Misná, y del conjunto de los Talmudim, es decir, del Talmud, de ese gran comentario total, si me lo permiten, de la Misná, que es la expresión al mismo tiempo de la génesis de una interpretación, pero también de una llegada a la ortopraxis. Era una ley que se necesitaba desarrollar, por lo que nuestra compañera antes señalaba en su pequeñez de la literatura de la Torá antigua. Pero también tenía como misión, quería regular, ordenar la vida completa de la comunidad judía que se iba desarrollando. Y lo hace de dos maneras: interpretando, y de ahí el conjunto de interpretación que llega hasta hoy, ¿verdad?, y haciendo creación literaria. Ven ustedes, tercera pata. Y ese es el conjunto de la Agadá, es decir, de los cuentos, es decir, ¿verdad?, de la creación de una propia literatura que, a partir de la construcción de lo poco que había, según esos mismos transmisores, ¿verdad?, en la Biblia, la engrandece con la cuentística que llama el Midrash o los Midrashim. Luego aparecerá un momentito. En el ámbito de la tradición cristiana, ¿verdad?, la interpretación escrituraria aparece en la fabulosa, enorme literatura patrística de Oriente y Occidente. Déjenme citarles un solo caso: Agustín de Hipona, aquel neoplatónico que va a configurar el comienzo de la literatura medieval, ¿verdad?, desde el siglo IV, dominándola en pensamiento prácticamente hasta la llegada del gran Dante, del cual nuestro compañero, ¿verdad?, el año pasado nos dio una magistral ordenación de ese pensamiento. Esa literatura, junto a la propia herejía, constituye la Iglesia, lo que hoy ustedes denominan tranquilamente la organización complejísima de esa poderosa, pero al mismo tiempo capaz de una tradición creativa enorme que significa esa institución, ¿no? La relevancia de la Biblia y su interpretación en la ritualización y la creación artística, que podría comentarles al respecto. Es tan enorme que el propio rito, que seguramente algunos de ustedes conocen, en la noche que da lugar al tránsito del sábado al domingo, en el llamado Sábado Santo y Domingo de Gloria,
da uno de los orígenes de los poemas más hermosos, a mi entender, que se llama el del pregón pascual, en la cual se hila una historia a través de una memoria en plena poesía, ¿verdad?, para explicar la cantidad de símbolos desde la luz hasta el nacimiento del fuego, expresados lógicamente en la propia liturgia. No acaba ahí la historia de esa larga tradición de la Biblia, ¿no? Los comentarios medievales judíos y la teología medieval cristiana parecen no tener fin cuando comentan la propia Biblia a través, ojo, de la recreación de la propia evolución literaria. Y se había mandado, perdónenme la metáfora en este caso, Agustín durante tanto tiempo, ahora serán Tomás de Aquino, serán Alberto, serán la escolástica medieval, aquella que asume de una forma creativa el Dante, ¿verdad?, en el año que conmemoramos, ¿verdad?, el que transmuta la propia interpretación para acomodarla a la lógica aristotélica, ¿no? Y aparece la exégesis del Renacimiento y la hermenéutica ilustrada. Aparecen, antes les decía, ¿verdad?, por supuesto Vico, por supuesto tantos otros que toman de la propia palabra de la Biblia, ¿no?, el elemento de enriquecimiento de su propia relación, recuerden al propio Petrarca, ¿verdad?, con la hermenéutica que a partir de la Ilustración y especialmente en Kant tiene la ordenación de la exégesis, de la interpretación, ¿verdad?, el nuevo modo de ver artístico de la estética. Aquel que permite decir que el arte ya no obedece, ya no puede obedecer solo o principalmente a su función pedagógica, a su función de enseñanza, a su función, en definitiva, moral, sino a su propia autonomía, que lleva al goce y lleva a la plena libertad. Esto origina dos movimientos fundamentales: el estudio académico de la propia Biblia, libre ya de la propia ordenación de la jerarquía eclesiástica, sea judía o cristiana, y cristiana en todos sus aspectos, la católica y por supuesto la protestante, la ortodoxa y por supuesto la marginal a cualquiera de las grandes corrientes, ¿no? Pero también la creatividad moderna, que toma ya el texto con la libertad de su propio, si me lo permiten, descoyuntamiento y transgresión. Ahora lo veremos con mayor rapidez, si me lo permiten, para dejarles, lógicamente, la libertad de pensarlo. Acto tercero, de la repercusión e influencia de la Biblia en la cultura. Si ya habíamos comenzado, ¿verdad?, con la Biblia en las liturgias judía y cristiana, que antes les había comentado, en la enseñanza sinagogal y en la catequesis cristiana, ¿verdad? Perdonen una pequeña palabra, esto es muy importante. La enseñanza sinagogal, ¿verdad?, contiene algo tan importante como el propio proceso de alfabetización. Si los judíos, en su extrañamiento de la diáspora después del siglo I, son un pueblo especialmente culto, es porque tenían la enseñanza de la propia Biblia como modelo para su propia incorporación a la enseñanza, para su propia pedagogía, para su propio conocer la lengua y expresarse así. Su mayoría de edad, ¿verdad?, su entrada en la comunidad a través de ese rito a los 13 años, ¿verdad?, consiste justamente en leer, en poder leer en hebreo, es decir, en la lengua que tiene el origen, el origen bíblico, ¿verdad?, su propia capacidad de forma adulta de su enseñanza, de su manifestación como alumno aventajado, como alumno ya maduro. Pero al mismo tiempo la creación de géneros literarios judíos propios, midrashim, piyutim, poesía sagrada hebrea medieval, que consagra al mismo tiempo esa tradición del cuento, pero también la tradición de la poesía, tanto laica como sagrada,
tanto al servicio de la propia liturgia que antes comentábamos, como la que se independiza de ella para que Samuel y Ben Gabirol o Yehudá Leví hagan algunas de las partes poéticas más excelsas del hebreo medieval, que se conoce a sí mismo, igual que nosotros conocemos, ¿verdad?, al periodo de nuestro siglo de oro, como el siglo, los siglos, en este caso, de oro de la literatura hebrea, ¿no? Lenguas y literaturas europeas desde la traducción y apropiación bíblicas en la cristiandad medieval y el renacimiento académico. Casi todos los países, por no decir todos, se crean en dos hechos fundacionales importantísimos. En la propia transmisión de su identidad literaria, recuerden ustedes el mito artúrico, o recuerden ustedes las grandes construcciones francesas, recuerden ustedes, por supuesto, a los cuentos de Canterbury, o recuerden ustedes, si quieren ustedes, a la gran tradición cuentística italiana, y no les hablo lógicamente del Mio Cid en España o de los mitos nórdicos, ¿no? Pero junto a ello, la traducción de la Biblia aparece como el aparato léxico, sintáctico, significativo de la apropiación para la literatura. Y Shakespeare es su mejor expresión, o si quieren ustedes, su radical expresión a juicio, ¿verdad?, de su gran intérprete, que ustedes lo estudian tanto en el grado como en el máster, ¿no?, para verlo dentro de ese conjunto cultural que se va creando en las literaturas nacionales de toda Europa, ¿no? Escritura bíblica también y hermenéutica como hipotexto, es decir, como ese sujeto de la evolución de las artes, la arquitectura y la música religiosa. Ver ese conjunto a través del Museo del Prado, a través de la música de Händel, de Bach o de Mozart, a través de ese conjunto de textos que inspiran la propia música del siglo XX hasta llegar a la panacea de la ópera, o si quieren ustedes, los grandes hitos musicales de los negros espirituales o la propia evolución de las músicas profanas en el siglo XX, ¿no? La literatura renacentista y barroca en el apogeo de la influencia sagrada de la Biblia. Aquí Calderón, Cervantes, por supuesto, y Lope originan un triángulo ineludible en nuestro siglo de oro por razones evidentes, pero repercusión bíblica y ruptura de la sacralización religiosa en la literatura y las artes de la modernidad. Y esto me lleva a reflejar el reto, el desafío que hoy tenemos y con el que me gustaría concluir, ¿verdad?, en el propio siglo XXI. Hasta aquí, desde la Ilustración, tienen ustedes a los poetas malditos, pero tienen ustedes también, lógicamente, a la Salomé de Oscar Wilde, o al conjunto de poetas que desde Heine, desde el propio, lógicamente, Fausto de Goethe, hasta nuestros mejor literatura del 27, o la realista de la guerra y la posguerra, configura en la evocación bíblica, ojo, muchas veces transgredida, muchas veces reordenada, muchas veces recreada hasta su propia, extracción anti-religiosa, la propia repercusión en la literatura. Cito a Saramago porque, lógicamente, está cerca y es ejemplo de ello, ¿no? Epílogo ejemplar sobre la vigencia de los mitos bíblicos. Permanencia y cambio en la literatura académica de los textos bíblicos y su tradición hermenéutica. Nada más apasionante, y estoy acabando, se lo prometo, nada más apasionante que concebir, ¿verdad?, en la propia literatura a la que estamos asistiendo en su creación. Y pienso en muchos autores, pienso en Paul Auster, por ejemplo, y sus últimos libros, pero pienso entre nosotros en Javier Marías o en tantos, que lógicamente la renovación literaria que están produciendo, ¿verdad?, es esa dialéctica entre permanencia y cambio en nuestra lectura académica de su propia tradición. Por tanto, nada más apasionante que ver lo que queda y lo que se transforma de esa recepción, ¿no? Cosmovisiones, contradicciones y comprensión simbólica de los propios textos. Hoy no podemos sostener la cosmovisión que el capítulo 1 de Génesis otorga sobre la creación, pero sí podemos ver
lo que queda de la significación del mito respecto a la dialéctica de Caín y Abel en las nuevas matanzas que se producen entre los hombres y mujeres que entre sí se matan. La deconstrucción de Génesis del 1 pone 4, quiere decir al 14, desde la lectura mitocrítica, ¿no? Ética y estética en los mitos de origen siguen teniendo la actualidad, ¿verdad?, de el poder transformador y la capacidad de superación del propio hombre. El Jesús del reino de los cielos y sus bienaventuranzas ocasionan hoy todavía una referencia utópica para lo que puede hacer la humanidad en el futuro a través de esa escritura de memoria que hemos tenido el honor en nuestro máster de estudios literarios de poner como asignatura académica en un acto pionero donde la propia generosidad de nuestra coordinadora y de las que la acompañaron y la precedieron han inaugurado otro de los caminos que está haciendo nuestro máster. Finalmente, la palabra creadora como acontecimiento transformador. La inmortalidad de la primera escritura clásica de Occidente es hoy motor, reitero, hasta en su propia transgresión, de permanencia de mitos, permanencia de símbolos, permanencia de significación de un futuro abierto a nuestra propia crítica y abierto a nuestra propia creación. Algunos de los jóvenes, de las chicos y chicas que en la feria del libro de hace un mes protagonizaron, ¿verdad?, en aquella página que nos enviaban cada día de cuántos libros presentaban, ¿verdad?, están presentes en la memoria de esa tradición. Tuve ocasión de presentar, ¿verdad?, un pequeño libro de poemas que se inspiran en la tradición de la cábala judía, hechos en estos 2 últimos años. Y junto a ello mismo, el cambio en la significación de muchos de esos libros. Permítame concluir. El reciente premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, Emmanuel Carrer, ha publicado hace menos de 5 años, ¿verdad?, El Reino, una novela absolutamente rompedora de muchos de los esquemas habituales, ojo, de la forma de escribir, de ese omnisciente que ustedes presumen de conocer en el escritor, que se automutila, o si quieren ustedes, se descubre totalmente para que no sea el omnisciente, o, si quieren ustedes, del propio tema que ocupa, que es la propia relectura hoy desde el siglo I que da lugar a los evangelios. El gran Steiner concluye de este modo, y con ello termino, ocupa 2 minutos la lectura, pero para que quede recogida en la propia grabación, ¿no? Parece que este salto que acabo de decirles, dice el gran Steiner, y hago mías, por tanto, sus palabras, implica una hermenéutica fundamentalista, implique de algún modo volver a decirles que la Biblia es muy importante, como hacen aquellos que la leen de una manera fundamentalista. Personalmente, dice él, digo yo, considero inaceptable el literalismo de las Escrituras o cualquier atribución perentoria a Dios de hechos de discurso, tal y como los conocemos y utilizamos, ya sean rabínicos, musulmanes o evangélicos. La manera en que los católicos romanos manejan los textos bíblicos ha sido desde hace mucho tiempo cautelosa y sofisticada. Una atribución semejante, es decir, la lectura fundamentalista, ofende la razón humana y la evidencia histórica. Hay mucho de locura tribal en el Antiguo Testamento. El literalismo esquiva la obligación fundamental de la conciencia, que es allanar, bajo la presión de la libre comprensión y el riesgo de error. La base textual, si la hay, de sus creencias, debe tener en cuenta este hecho. Adoptar lo revelado y el misterio de autoridad que implica la revelación, sin revisarlos, hace aún más difícil, si no imposible, ganarse el más exigente de los derechos, guardar silencio sobre Dios. Y sin embargo, dice Steiner, una vez más hablo por mí, fíjese en este, si me lo permiten, sin embargo,
y una vez hablo por mí. Sin embargo, dice muy modestamente con el maestro, su amigo Javier Ballina, hablo por mí. Por mucho que lo piense, hay pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que soy incapaz de casar con cualquier imagen sensible, por exaltada que ésta sea, de autoría normal y corriente, de concepción y composición tal y como intentamos captarlas incluso en el más grande de los pensadores o poetas. Shakespeare volviendo a casa a comer y hablando de la escritura de los actos 3 y 4 del Rey Lear, le habían salido bien, es una idea que rechaza cualquier imagen mundana. Casi. La reflexión permite que un cuadro así encuentre su lugar en los límites más lejanos del ordinario. Como he dicho antes, me siento perdido cuando trato de hacerme una imagen, por analógica o por similitud del autor de los vertiginosos discursos del libro de Job, cuando la aplico a ciertos momentos del libro de los Salmos o del Eclesiastés, cuando trato de explicarme a mí mismo la génesis de pasajes de los evangelios como aquel en que Jesús dice, antes de que Abraham fuera, soy yo. O los capítulos 13 a 17 en Juan, casi de principio a fin. En estos pasajes bíblicos se me escapa el concepto de hermenéutica, de exégesis, totalmente racional. Me encuentro acorralado contra el crudo resplandor de lo escandaloso. No es la ideología como gramática lo que parece pertinente. Es la gramática como teología. Así hablaba también el gran Borges, y así mi pequeña palabra añade a esta hermosa y profunda reflexión la voluntad de unir la razón simbólica al conjunto de razones del hombre para acercarnos a comprender la creación, la interpretación y la constante recreación que hoy vive en el siglo XXI. Muchísimas gracias y perdonen la largueza de esta enorme digresión. Bueno, un aplauso. Ahora mismo se me está viendo a mí, pero ya veo que Miguel Ángel se ha unido y supongo que todos los que están ahora mismo escuchándote, que te acaban de escuchar, están aplaudiendo también. Ha sido no solamente sabia una vez más, sino absolutamente emocionante, Javier. Voy a ceder la palabra en un primer momento a todos los que están aquí escuchando, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Tenéis que activar el micrófono porque siguen voces, pero si tenéis la pregunta, activad por favor el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, María, Miguel Ángel, Rafael, Enrique, Pilar, muchísimas gracias. Digan, sobre todo contradigan, que eso es lo maravilloso. Yo tenía una pregunta, Javier. Adelante, Carmen. Sí, ¿no? A ver, es con respecto a, bueno, pues al acto creador de la palabra, a la vida que se insufla a través de la palabra. Y hay autores en los que ven la escritura y autores, fíjate, judíos, aunque no profesaban como sionistas, pero voy a hablar de Kafka, perdón, pero que decían que en el hecho de escribir, estas teorías las he oído también por parte de otros que han comentado las obras de Kafka, veían también cómo esa escritura implicaba la muerte. La muerte, ¿podrías comentar algo de ello? Porque es algo a lo que estoy últimamente dando muchas vueltas, de ese acto, esa es la palabra escrita que implica el no vivir, todo eso que no se ha vivido, pero que sí que se lleva a un papel. Y lo relacionaban también con el antiguo egipcio y me decían que de ahí venía el término muerte, por ejemplo, en alemán, Tod. Yo no sé si hay alguna relación bíblica, porque siempre lo he asociado con la creación,
¿no? La palabra como insufladora de vida, ¿no? Además, bueno. ¿Y de muerte también? Sí, Carmen, a mi entender, y el ejemplo que has puesto de Kafka es muy pertinente. No me atrevo a hablar a la especialista en alemán en fin, de quien se ha acercado a Kafka con la admiración de la traducción, ¿no? Aunque alguna palabra haya ido a buscar para comprenderla mejor. Pero hoy día una parte de la exégesis sobre Kafka tiene en cuenta el trauma que para él, muchos seguramente, ¿no? Pero para que para su propia creatividad, su personalidad creadora, tuvo, como saben ustedes muy bien, la relación con su padre y de ahí la carta al padre que aún conservamos hoy, ¿no? Esa carta al padre es, en cierto modo, al mismo tiempo la rabia y la necesidad de enterrar aquello que supuso en él de recepción de un judaísmo que no pudo ni comprender ni asumir, pero que sintió también como una auténtica insuficiencia paterna en el doble sentido psicológico y afectivo. ¿Qué me parece a mí que cabe extraer de esta, si quieren, realidad y de esta metáfora que da lugar a una de las grandes literaturas imprescindibles, y no ya del siglo XX, sino seguramente al clásico que pasará a la historia futura, ¿verdad?, de la humanidad. A mi entender, que en el ámbito de la literatura se produce una maravilla que tampoco otorga directamente la ciencia experimental. Si ustedes se fijan, desde mi modesta opinión, gran parte de la ciencia experimental se hunde y se formula en la destrucción de lo anterior. No se puede hacer lo nuevo si no se destruye lo antiguo. Es decir, perdóneme que lo diga de una manera, digamos, la física, digamos, einsteiniana, de algún modo tiene que destruir la física newtoniana para que ésta sea posible. Pues bien, en la función simbólica de la literatura se produce una especie de milagro, si me lo permiten decir así, que el eros y el thanatos se conjuntan para matar lo ineludible, es decir, ese proceso que da lugar a lo nuevo, pero sin destruir absolutamente lo viejo. Es decir, que en contra de lo que te señalaban en esa, quizá a mi entender, apresurada relación, Kafka hunde hasta, si me permiten, ¿no?, el puñal hasta el corazón de la herida que le privó de aquella, llamémoslo como quiera usted, como quieras, como queramos nosotros, ¿no?, paternidad, herencia, identidad, arraigo, lo que fuere, pero al final termina recreando la propia palabra que es la capaz de construir la esencia de otra nueva identidad. En definitiva, no se destruye del todo la literatura que se transgrede. Pongamos un ejemplo muy evidente. En el proceso, ¿verdad? O, si queremos incluso, en fin, la metamorfosis, pero no querría acudir a la metamorfosis por la polisemia, ¿verdad?, que ha originado. Pero en el proceso tenemos al mismo tiempo la protesta enorme contra la Torá. Es la ley la que se impone sin mi participación y la búsqueda de la entrada como sea al proceso. Esta es la dialéctica que se plantea a mi gusto en algo que expresas maravillosamente y que sí que es una característica, a mi entender, por lo menos en su prioridad, del siglo XXI. Cuando al final tenemos la tentación de destruir cualquier género por la superación de algo, estamos al mismo tiempo haciendo narración y haciendo creación sin tiempo. Y esta es una de las maravillas de la creación literaria. Pero puedo equivocarme, Carmen. No tengo la suficiente madurez como para pensar
que todo sea atribuible a esta expresión dialéctica. Pero me parece que se conserva más ese patrimonio común de transgresión y creatividad que no destruye que la propia experimentalidad. Por eso la vida se expresó ya desde siempre entre el eros y el thanatos, entre la muerte y la vida, ¿verdad? Que se expresa fundamentalmente en el amor, porque es la que es la capaz verdaderamente de unir contrarios en el mejor sentido de que hace la literatura a través de su razón simbólica. Tengo otra pregunta. Bueno. Tiene que ver con el Nuevo Testamento. Sí. Es una reflexión que he leído también varias veces y sobre los nuevos evangelios. He leído que hay quien dice que el cristianismo hubiera sido distinto si se hubiera, si en vez de los 4 evangelios, o se hubiera sustituido el Evangelio de San Juan por el Evangelio de Tomás. ¿Cómo esa elección, esa conciencia también por parte de los cristianos de la elección consciente de los textos que van a suponer el canon, y que fríamente se va a decir, y a partir de aquí construimos una religión? Bueno, ¿cómo lo ves tú esto de ese quinto evangelio que al final no fue canónico? ¿Habría cambiado el cristianismo o no? ¿Habría sido una religión mucho más permisiva? La relación también con el que se acerca a los evangelios, se acerca también al evangelio de Tomás y dice cómo ahora mismo, desde ya el siglo XXI, y desde el ser cristiano hoy, cómo se sitúa uno ante este quinto evangelio y hace esta conciencia de que ha habido alguien que de forma consciente ha escogido los textos canónicos. Sí, esta pregunta para mí tiene una parte fácil y otra muy difícil. Una fácil es que efectivamente, como bien señalas, el proceso fue consciente. Y tú bien sabes por el canon laico que la elección de cualquier canon significa dejar fuera algo. Por tanto, es una elección que abre la posibilidad que tú señalas. Y si hubiera sido de la otra manera, ¿no? Mi maestro, el profesor Sánchez Montero, decía, ¿y si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven? Bueno, claro. Parece, claro, es la famosa, es decir, si no hubiera sucedido, no, pero claro, ¿qué hubiera significado? ¿Se habría integrado realmente Oriente y Occidente? Es decir, el pensamiento clásico y el oriental habían tenido una nueva fortuna. Eso era lo que soñaba al final. ¿Lo recuerdas, no? ¿Te acuerdas que su último acto es casar a los generales que luego le traicionaron y que hoy hay una hipótesis no verificable, pero tal, que serían los autores de su propia muerte, ¿verdad? En la que los casa con mujeres de Oriente, para que no se vayan, para que integren la familia que él soñaba en su sueño, digamos, de ambición juvenil, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Por la potencia que tiene, ¿no? Por la potencia que hubiera generado. Ese helenismo incipiente, contradictorio, dialéctico que originó, hubiera sido todavía un caudal imponente que no sabemos siquiera si hubiera dado lugar a la no existencia del Imperio Romano. Fíjense qué podemos decir de ese pequeño. Bueno, en otra medida sucedió así también. Yo nunca hubiera cambiado Tomás por Juan. ¿Por qué? Por lo que pierdo con Juan, no por lo que hubiera enriquecido con Tomás. No sé si me explico. Sí. ¿Por qué? Porque Juan si efectivamente pudiéramos haber perdido, hipotéticamente, algún espíritu de lo que más nos interesa de la vida de Jesús, de su comportamiento ejemplar, de su, digamos, maestría de vida, tenemos la aparición en el Evangelio de Juan de toda la carga poética, es decir, poética,
del cristianismo. No solamente de la ambición de Pablo al extenderse, que lógicamente permea y abre el judaísmo, sino de aquella que le consagra como, creo yo, la gran poiesis y el gran profeta del amor, en ese sentido. Ahora bien, si también me pides qué hubiera hecho yo, hubiera integrado a Tomás. No le hubiera pasado nada porque hubieran sido 5 en vez de 4. ¿Qué sucedió? Ay, amigo, Juan escribe muy tarde para el tiempo en el que se empieza a desarrollar el cristianismo. Y al mismo tiempo, Tomás todavía un poquito más tarde. Es decir, por tanto, ¿qué había nacido ya en el cristianismo? El paulatino, pero muy importante, germen de su propia permanencia. Por tanto, del camino hacia su ortodoxia. Por tanto, de la tentación del hereje, de la tentación del que está fuera. Y eso lo hace y lo ejemplifica con el Evangelio de Tomás, ojo, y con el de María Magdalena. Y de paso excluye a la parte femenina que hubiera vivificado de otra manera el cristianismo. ¿Y por qué? En el caso de Tomás, como tú dices, por el acercamiento a la figura quizá genuina de Jesús. Nunca lo podremos saber del todo porque al fin y al cabo era también literatura, ¿no? Pero en el caso de María Magdalena, porque el Evangelio dice que la hace igual o mejor destinataria de su propio mensaje. Y esto, para la mentalidad patriarcal del quien quería hacer el canon, resultaba intolerable. Además era gnóstico el Evangelio, lo que faltaba. Otra forma de notar. Ay, amigo, eso originó sin ninguna duda una merma de la significación que hoy podemos, por fortuna, tener, porque disponemos de los dos y no tenemos, desde el punto de vista literario, nadie que nos obligue a escoger prioritariamente para reordenar, es decir, para cambiar lo permanente, lo que nos aparecía como permanente. Claro que es un reto para los creyentes teológico imponente, para los no creyentes dificilísimo, porque no es fácil crear ese mundo, ¿verdad? Por tanto, tienes razón, pero al mismo tiempo te digo, no era ingenuo aquel canon. Sin él, seguramente el cristianismo hubiera sido una pequeña continuación del judaísmo, lo cual lo hubiera hecho seguramente atractivo para la pequeña comunidad que hoy tuviera, pero no podía tener la semilla de lo que constituyó como acaparador, si me permitís la expresión, como aglutinador, ¿verdad? Como residencia de lo que iba a ser la asunción de la superación de lo que él mismo se encargó en llamar paganismo. Y por tanto, de la reconstrucción después de la caída de Roma. ¿Y qué hace? Y esta es la gran maravilla para explicar el cristianismo que todavía no sabemos contestar del todo. Ese pueblo pagano que luchaba contra Roma fue absorbido por el propio cristianismo, que se convierte al cristianismo en vez de mantener sus propios mitos. Esta es la gran aparición de tal. Eso conllevó, sin ninguna duda, el aparato de la Iglesia, el aparato del poder, el aparato de la mundanización que tanto escandalizaría seguramente a la parte que conocemos evangélica de Jesús. Pero eso es otra historia. ¿Qué diría Steiner o qué diría, ¿verdad?, nuestros Frey o nuestros grandes críticos? Porque es otra historia. Porque nos lleva a otro problema que, si me permites expresar metafóricamente, estando en la literatura, siente uno cuando entra en el Vaticano. Esto es el Evangelio de Jesús y al mismo tiempo yo no le pongo la antorcha para que desaparezca. Muchas gracias, Javier. Tendría más preguntas, sobre todo a partir de un texto de Kermani, de Navid Kermani, que es a partir de que tuve estas ideas. No sé si lo conoces. Un globo, incrédulo asombro, que tuve el honor de traducir y que me llevó también a muchas reflexiones, pero creo que esto
mejor lo hablamos tú y yo un día aparte. Claro, encantado. Pues devuelvo la palabra a los estudiantes, por si Claro, alguien claro. lanzarse a formular alguna pregunta. Profesor, yo quisiera preguntarle una cosa. Ezequiel, sí, Un claro, cómo momento, no. yo enciendo aquí. Bueno, le agradezco mucho por la conferencia porque de la academia que yo provengo, pues se le hace un especial énfasis al desenvolvimiento grecolatino, pero no se le hace al judeocristiano. Me parece que es importantísimo para entender la literatura en Occidente. Yo quisiera preguntarle si usted considera que eventualmente, no sé si en este siglo, en el futuro, la literatura vuelva a recobrar o a reunificarse con la religión, como ocurrió pues en la antigüedad, como usted nos lo comentaba, con los textos judíos y los textos cristianos, que hoy, bueno, la distinción que nosotros hacemos entre literatura y religión a veces es muy tajante, pero creería yo que en algún punto podríamos volver a tener una literatura ceremonial, una literatura religiosa, bueno, pero ya en un sentido más amplio. En este momento pues se me viene a la cabeza Mircea Cartarescu, que va a estar aquí en la universidad próximamente, y que él dice algo así como la literatura es mi religión y ningún texto literario puede ser menor a un evangelio. Entonces eso me hace pensar que no sé si un poco laicamente o heterodoxamente la literatura poco a poco vuelva a recobrar su sentido sacro y sea la que vaya a persistir en el tiempo. Creo yo un poco que la literatura que sobrevive es la que habla sobre el espíritu, sea cual sea su rostro, sea cual sea el rostro de Dios, el espíritu en la literatura es lo que hace que permanezca, pero bueno, no sé qué piense usted. Bueno, me parece, por supuesto, interesantísima y muy profunda su pregunta, ¿no? En mi modesta opinión, y casi me iba a atrever a decir que ojalá acierte, es irreversible el ámbito en el que la razón ilustrada ha llegado a la secularización de la vida. Me explico. La conciencia de la creencia religiosa, como señalaba Sartre, a mi entender, es tan irreductible a cada ser humano, a cada individuo, que la categorización de cualquier imposición de carácter religioso sería contradictorio, a mi entender, con la propia dignidad del ser humano. Igual que cualquier fundamentalismo que impusiera una determinada ideología al ser humano. Es decir, aquello que emancipó la razón pública, la razón del ser humano, con la identidad de la dignidad que permitía la libertad y la responsabilidad, no debería volver atrás. En definitiva, el ámbito laico es una garantía para el creyente y para el no creyente de su sentido y de su significación en la vida con el otro. Y por tanto, esa quizá recomposición al viejo modelo ya no sería ni debería ser posible. Puedo equivocar, pero cierto que alguien puede decir que alguna parte del fundamentalismo religioso que se ve en algunas religiones estaría buscando algo semejante. Y por ahí puede venir el camino de una cierta búsqueda de autolegitimación. Pero sería, creo yo, contradictoria con la propia dignidad y no libre. Y por tanto, sería, creo, que un retroceso histórico. Esto valdría para la crítica, valdría para el análisis, valdría para la creación, valdría para la ciencia, valdría para todo, ¿no? Ahora bien, si no fuera, por tanto, de la vieja manera, lo que sí es posible es hoy atender a dos de las cosas que usted señala. Una, la importancia de lo que llama ahora la gente
el espíritu independientemente de la creencia. Pero esto es un tema muy viejo, si usted me lo permite, Ezequiel, ¿no? Está presente en Hegel, lo recuerda usted perfectamente, está presente en una parte de los pensadores del XIX y está presente, por supuesto, en muchísimos del siglo XX. No en vano Nietzsche, lo recuerda usted, ¿verdad? Creía que el arte era justamente el lugar preservado para esa especie de, en fin, de resultado de lo que no daba ninguno de los procesos de la racionalidad que él tanto criticaba. Era lo más parecido a lo que era la coherencia con el superhombre y su propio vitalismo, ¿no? Por tanto, y digo esto por ser lo más alejado aparentemente de otros pensamientos racionalistas, ¿no? Pero, por tanto, sí es posible acudir a la literatura y al arte como ese lugar, entiéndase bien, sagrado, donde constituir una especie de comunidad de sensibilidad sobre aquello que merece la pena expresar, vivir y compartir. Pero me temo que no a través de la producción de la imposición religiosa. Ahora bien, si lo que usted señala también, Ezequiel, es la posibilidad desde la literatura de recrear con la calidad literaria el propio ámbito de la expresión religiosa, yo le diría que hay un camino para hacer ahí muy, muy interesante y que lógicamente puede ser vivido por el creyente y atractivo para el no creyente, pero desde el respeto en todo caso y siempre de esa pluralidad inherente, de esa diversidad inherente a la sociedad que quiso la Ilustración y que creo que es garantía de su dignidad. Puedo quizá equivocarme, pero me parece que es la síntesis que se me ocurre contestarle en este momento, Ezequiel, y por supuesto a su disposición para charlar de tan apasionante tema de una forma mucho más extensa y profunda. Me parece que José Ángel... Gracias. A usted. Y va a ser la última, si me permitís, porque son las 3 menos 10. Y la hipoglucemia de quien la esté sintiendo, no quisiera yo ser responsable de ella, Carmen. Adelante, José Ángel, tu pregunta. Muy rápidamente. Es una pregunta algo compleja, de forma que a lo mejor pues es mejor que la dejemos no para otra ocasión, ¿no? Pero aún así la voy a dejar ahí, ¿no? Es decir, ¿de qué forma influye el discurso narrativo bíblico e incluso la sintaxis hebrea o con calcos del hebreo, ¿no? Como vemos en la Vulgata o vemos en las traducciones a lenguas vernáculas, ¿no? ¿De qué forma el discurso narrativo bíblico y la sintaxis bíblica influye hasta el día de hoy, diacrónicamente a lo largo de toda la historia de la literatura, en la literatura occidental? Ya digo que es un poco... Yo también para hacerlo con toda rapidez, yo creo que mucho sin exagerar, me explico. Es decir, mucho en qué medida. Mire, por supuesto, por eso antes le señalaba la importancia de la traducción, ¿no? La capacidad que otorgó a los idiomas románicos y herederos de la tradición anglosajona, ¿no? Para enriquecer el propio vocabulario que venía del latín, originó un campo semántico enorme. Pero, al mismo tiempo, la capacidad digamos, de la propia sintaxis, de extensión hacia el futuro, de la propia articulación verbal, originó también un campo enorme de creatividad. En definitiva, léxico y gramática, como usted intuye perfectamente, José Ángel, dan lugar a un campo que cuanto más se iba conociendo, más se iba apreciando. Si usted se fija, y concluyo con ese ejemplo, pero podría seguir con él, ¿qué se produce en el Renacimiento de singular respecto al texto bíblico para que haya un renacimiento enorme en una parte, lógicamente, de la creatividad artística? Algo tan fundamental, fíjese, algo tan fundamental
como el estudio académico de la propia Biblia que se expresa, en el caso, además, de la propia Universidad Complutense, de las Biblias políglotas. Es decir, llega al latín a través de un estudio crítico la palabra hebrea, la griega, juntas, para que en latín, no en lengua vernácula, la persona culta pueda comprender todo lo que habría de veritas hebraica, como usted señalaría bien, ¿no? ¿Qué significa eso? Inmediatamente, por una parte, el reto de la traducción. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? ¿Recuerda usted? Lutero traduciendo al alemán. ¿Quién aparece? La Biblia del Rey Jorge. ¿Quién aparece? Nuestras Biblias españolas. ¿Y quién, digamos, sigue creando lo que usted quiera? Por tanto, y recuerde usted, nuestro propio Fray Luis León, condenado también, pero traduciendo a Job o al Cantar de los Cantares. Por tanto, tiene usted, creo que, muchísima razón. De ahí, para pasar a la literatura vernácula, a la literatura, digamos, de cada nación, solamente había un paso. Y ese lo da perfectamente Shakespeare o Cervantes, si usted me lo deja ejemplificar. A partir de ahí el camino ya estaba hecho. ¿Qué significa también recuperación, rectificación y transgresión? Sin ninguna duda. Tanta transgresión como que, recuerda usted, ¿verdad?, al gran poeta que es capaz de hacer del poema de Caín y Abel, o de Abel y Caín, ¿verdad?, una inflexión absoluta, ¿verdad?, en las flores del mal, ¿no? O sea que también es posible todo ello. Pero creo que merece la pena que ese estudio que usted señala, ¿no?, se haga o se siga haciendo de una forma sistemática para comprender el verdadero trasfondo de lo que sucede en ese conjunto que creo yo, digamos, se arraiga en la Constitución de la Ilustración a partir del 18, ¿no? Pero creo que tiene usted muchísima razón y merece la pena explorarlo. Gracias. Bueno, pues entonces ya sí que vamos a despedir este primer seminario. Muchísimas gracias, Javier, una vez más por esta interesantísima, como dice Mónica, pero por esta fantástica, brillante conferencia que por suerte se va a quedar, gracias a las tecnologías, vamos a disponer de ella todos en breve en la página web del máster. Muchísimas gracias, Javier, una vez más. Ha sido un verdadero placer. Hemos aprendido muchísimo. Infinitas y emocionadas gracias a ti, Carmen, a ustedes, a cada una a Mónica, a Rocío, a Miguel Ángel, Rafael. En fin, no quiero que a mi edad surja la emoción, que sería seguramente el último colofón que les transmito con infinito afecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta pronto. Un beso, Javier. Bien, igual.